El destino mío, el trabajo mío era moler una olla de maíz para hacer arepas para trabajadores ¿Todos los días? todos los días, todo, porque eso no faltaba la arepa, lo que era el desayuno, al almuerzo y a la comida, a la cena. Siempre era la arepa de maíz. Siempre arepa de maíz. Y era de ese maíz entero, cosechado en la misma finca y seco, y eso siempre era duro. Duro. Esa vaina era difícil, pero yo tenía que hacerlo. Historias con Don Leo. Una mirada al ayer de una vida extraordinaria e inspiradora. Estamos nuevamente aquí en Historias con Don Leo, recordando historias del ayer y que definitivamente Don Leo, pues para toda ocasión, tiene una historia diferente que contarnos. Don Leo, yo quería preguntarle desde hace rato, ¿usted cómo analiza la juventud de hoy en día comparado pues a la juventud suya, de su época? Pues algo tan diferente que mantiene uno como tan pensativo de ver la juventud, porque la juventud mía pues ni medio comparación con la de hoy en día, y claro, yo vengo acostumbrado, no así tan terrible como fui criado yo, no, pero sí a reprender a los hijos, es decir, y casi que obligarlos a que hicieran las cosas bien hechas y que obedecieran. O sea, había disciplina en ese entonces. Claro, todo lo más la obediencia, porque es que yo pienso que el obedecer es tan bonito, uno obedecer y que le obedezcan a uno, cuando uno pues tiene derecho de ordenar y de mandar. Pero yo veo pues como hoy en día no, hoy en día pues es que no, los hijos tienen el mando en toda casa. Los que mandan en las casas son los hijos, lo que él diga y ya se acabó. Entonces, no hay nada ahí. En ese tiempo, imagínese, yo recuerdo de que yo tendría por ahí unos 11 años, tal vez 12, no recuerdo bien. Seguía a mi hermana, que ella me llevaba a mí como año y medio. En esa época que teníamos 2 años, Carlina, mi hermana, y yo teníamos que levantarnos todos los días. Que mi hermana tenía que levantarse lo que era hacer la aguapanela, hacer chocolate, hacer tinto. ¿Cuántos años tenía? Creo que por ahí unos 13 años tenía ella. Y ella tenía de 13 años que levantarse todos los días sin saber la hora. ¿Cómo en esa época ustedes sabían la hora? Porque usted nos comentaba que no había reloj en ese momento, no había radio. Entonces, ¿ustedes cómo hacían para saber cuál era la hora para levantarse, hacer el desayuno y sus quehaceres del día? Resultamos de que el reloj en esa época, que recuerde yo, era el gallo. Sí, a la hora que, es decir, el gallo cantaba, decían, comenzaba a cantar desde las 10 de la noche. La primera cantada era Sí, a las 10 de la noche. La segunda, que era la 1, que cantaban los gallos, pues todo se escuchaba de que, porque como por ahí las vecindades eran tan retiradas de la una a la otra, entonces pero uno no escuchaba sino los gallos de la casa. Bueno, hasta la tercera cantada del gallo, pues ya era hora de que uno se levantando, que eran las 3 de la mañana. Sí. Entonces, claro, a esa hora, pero muchas veces pues los gallos pues también fallaban. Ah, caramba. Sí. Entonces lo llamaban a uno a cualquier hora. Sí, una vez recuerdo yo de que nos hicieron levantar, porque para levantarnos de la cama, pues ellos tenían que obligarnos, porque pues el sueño era muy tremendo. Nos hacían levantar y nos levantamos. El destino mío, el trabajo mío era moler una olla de maíz para hacer arepas para trabajadores
¿Todos los días? Todos los días, todo, porque eso no faltaba la arepa, lo que era el desayuno, al almuerzo y a la comida, a la cena. Siempre era la arepa de maíz. Siempre arepa de maíz. Y era de ese maíz entero, cosechado en la misma finca y seco, y eso siempre era duro. Duro. Esa vaina era difícil, pero yo tenía que hacerlo. Entonces, en una época nos levantamos, Carlina puso la aguapanela, el caldo, hizo chocolate, hizo tinto, porque el fogón era fogón de leña, no era de estufa, sí. Y eran en esos fogones que los hacían altos, sí. Tanto que tocaba que colocar algo para pararse para poder quedar... ¿Tu hermana? Sí, mi hermana. Quedar igual así, pues, para poder manejar el fogón. Era muy pequeña entonces. Pues imagínese usted. Bueno, y resultamos de que eso fue ahí como de las 2 de la mañana, dice hacer una tempestad, pero terrible, eso caían rayos, caía todo. Y claro, ella pues, nos estuvimos ahí hasta que asó la mitad de las arepas y dejó el caldo y no sé qué más dejó en el fogón. Y yo, como ya había acabado, pues claro, hace rato había acabado de moler el maíz, pero yo no me podía ir a acostar, yo tenía que estarme acompañándola. Entonces, me fui, en esa época, pues el tendido nosotros eran esteras, de guasca de plátano. Yo no sé si todo el mundo conoce eso. Entonces yo me fui y cogí la estera y me la llevé y la tiré debajo del fogón de leña. Hice un campo y me metí allá. ¿No era peligroso ahí debajo del fogón? Pero podía ser peligroso, pero como uno no tenía en cuenta el peligro. Entonces, claro, yo cogí, me metí y quedó Carlina, se sentó así en una butaquita que había de madera. Y se quedó mirándome ahí. Y con ese frío tan horrible, que estos ya iban siendo como tal vez las 4 de la mañana. Entonces ella fue y dijo, ay, cuando sea un momentico yo me voy a recostar aquí, yo tengo mucho frío. Y se acostó el pie mío. Se cobijó con la cobijita que yo tenía. Pues le cuento de que nos quedamos. Profundos. No, cuando levantó mi mamá, pues que a despertarnos y nosotros. ¿Y el desayuno? ¿Dónde estaba? ¿Qué le pasó al desayuno? El desayuno, pues se regó ¿El caldo? Se regó caldo, se regó el tinto, chocolate, yo no sé, eso hubo unos regueros terribles. Las arepas eso se quemaron, eso se quemó porque... Y menos mal que ese día nos favorecimos de la juetera, porque a la hora la verdad les dio fue pesar. Pero que nos tocaba, es como a mí. Cada 8 días los viernes me mandaban al tablazo. Y yo vivía, que la gente, tal vez que todavía hay gente que conoce ese lugar, nosotros vivíamos en el Guayabo, llamaba esa vereda, que era cerquita del río, al Guarinó, que de allá al tablazo se gastaba 1 hora y media a pie. Estamos hablando del Tolima, ¿no? Estamos hablando del Tolima. Entonces, 1 hora y media tenía que caminar usted. ¿Y a qué lo mandaban en especial cada fin de semana? Siempre a llevar la carne para... ¿Para la semana? No era para la semana, era únicamente para viernes y sábado. Porque pues, la gente en esa época trabajaba, eran los 6 días, eso era... Ah, ya. Sí. Entonces, claro, me llamaron, estaban despistados porque no sabían si el gallo había cantado o no había cantado, yo no sé cómo fue la vaina ahí. En todo caso me mandaron. ¿Y qué hora era? ¿Usted recuerda? No, después, pues ¿no? yo recuerdo que eso sería por ahí la 1 de la mañana tal vez, porque a mí me cogió una tempestad también en el camino, en la mitad del camino, a esa hora, y yo lo único que llevaba para ponerme, pues era el costal que llevaba donde echaba la carne. Y lo único que hice fue que me metí debajo de un barranco para no mojarme tanto, porque pues imagínense, si es campo, y yo cogí, yo me metía porque estaba escurriendo el agua, y yo me metía por el arroyo del agua, porque el camino era camino de bestia, y eso era canelones y toda esta cuestión. Y yo pues era hasta feliz porque yo andaba por encima del agua, y bueno, pero al oscuro.
Es al que es oscuro. increíble, no, Sí, sí. ni una linterna, ni nada tenía, Nada, o sea, nada. era... Si quería luz, tenía que llevar luz, lo único que le daban a uno era una esperma. No, y ¿Y eso lloviendo. para qué? Pues eso y nada. Y es tanto que llegué al tablazo de esa época, recuerdo como si fuera ahora. Llegué y me senté en la puerta donde vivía el carnicero y duré mucho rato sentado. Cuando ya se le llegó la hora de levantarse, que él se levantaba y se iba a matar el novillo. Y me llevó con él, imagínese, a matar el novillo. O sea, usted Claro. llegó demasiado temprano. Claro. Y entonces él le dijo a la señora, antes de salir de ahí de la casa, me hizo entrar para adentro y me dieron aguapanela con queso, tampoco me olvidé eso, y caliente. Y claro, y el carnicero bravo, porque de todas maneras, mandame a esa hora, imagínese usted. Y todo eso me tocaba a mí cuando niño. Y de 10 años y medio, 11 años, tal vez 12 años máximo. Y eso lo tenía que hacer, era de obligado. Y bueno, hoy en día dicen, no, pero es que todo eso, y bueno, de esa manera, eso es violencia. ¿Cuál violencia? Si eso es enseñarlo a uno a que verdaderamente no se aflija por nada en la vida. Y que aprenda pues de todas maneras Tener un carácter fuerte. fuerte, claro que sí, y con respeto, con mucho cariño hacia los demás también.